El dron que vamos a ver hoy no sé si es un dron FPV, no sé si es un dron estabilizado o simplemente combina lo mejor de los dos mundos. Es un dron pequeño con una capacidad de grabación de 4K 60 frames por segundo estabilizado, pero a la vez suficientemente potente para poder volar con algo de viento, poder seguir a nuestro objetivo a la carrera y a la vez meterse por el agujerito más pequeño. Sinceramente creo que es el Avata Mini que tenía que haber sacado DJI, pero en este caso iFlight se les ha adelantado con el Defender 20. Un dron apto para pilotos expertos y apto para novatos que nos va a permitir hacer unas grabaciones súper chulas. En este vídeo vamos a conocerlo. A ver si os gusta.
Mirad lo que tengo aquí, es el Defender 20 de eFlight. Tiene muy buena pinta. Esta es la cajita en la que viene. Aquí tenemos algunas especificaciones de la misma, bueno, que viene con la O3 Lite, esta es la versión LRS, etcétera, etcétera. Y vamos a abrir el sellito para ver qué es lo que nos viene dentro. Lo abro, tengo muchas ganas de ver lo que tenemos dentro. Viene con una cajita. Y si abro esto, a ver qué nos viene. Me ha costado una pasta, luego os digo. Es bonito, leche. Mirad qué pocholadilla. Pesa bastante para el tamaño que tiene. Es súper bonito. Lo dejo aquí. Nos viene también el cargador de baterías, hélices de repuesto, más hélices de repuesto, saca hélices, luego una goma para la batería, destornillador, tornillos, etcétera. Instrucciones, volar seguro, ya veremos más instrucciones, detalle de la controladora, pegatinas y un papelote chulo. Esto es todo lo que venía en la cajita. Aparte, me ha llegado una batería. A los primeros compradores nos mandaban una batería extra. Y me he comprado también unas tiras LED para ponerle aquí abajo. Es para sustituir estas que veis aquí. También he pedido 4 baterías más, tiene 2, esta y esta que me han regalado por comprarlo pronto, y 4 más que venían bien de precio, pero me las han mandado, yo creo que vendrán por tren, porque van a llegar dentro de un mes más o menos. Esto me ha llegado enseguida, me ha llegado con FedEx, he tenido que pagar una pastita por aduanas, pero aquí lo tengo. Vamos a verlo, vamos a ver en detalle el dron. Bueno, pues antes de empezar a presentároslo, os voy a comentar por qué he elegido este bichillo, por qué el Defender 20. En la gama Defender tenemos el Defender 25, que fue el primero que salió, cuesta en estos momentos en torno a 555 euros, con hélices, digamos, de 2,5 pulgadas, bastante más grande. Luego tenemos el Defender 16, que cuesta algo menos de 400 euros, también digamos con la misma electrónica que este, pero es más chiquitín, más pequeño, y el Defender 20, que es este que veis aquí, que cuesta 430 dólares, un poquito más que el Defender 16. Este tiene hélices, como veis, de 2 pulgadas, helicillas chiquitinas. ¿Por qué he elegido este? Bueno, primero, el Defender 25 anda rozando los 250 gramos, lo veo algo más grande para interiores, por ejemplo, y para algunas tomas que nos interese hacer, de meter un dron chiquitín, no lo veo. Lo veo un poco grandote. Y el Defender 16, para ya andar donde hay viento, también veo que pueda tener muchos problemas. A poca brisa que haya le va a pasar lo mismo que al Beta FPV Pavo Pico, que el viento lo va a andar más a su gusto. Este me parece un dron más robusto. Tiene unos tiempos de vuelo buenos, como veremos luego, unos motores majos, y yo creo que al estar ahí en medio, en tamaño, era un poco el que me encajaba más para mis necesidades. Ahora os cuento un poco cómo es el dronete. Primer punto importante, sin batería, pesa 115 gramos, con esta batería de 900 miliamperios, que es la que trae 184 gramos. Por lo tanto, estamos hablando de un pequeño colibrí. Segundo punto importante es este de aquí. Le voy a quitar el plastiquito. ¿Qué es lo que hay aquí? Es una DJI Air Unit O3. Esto es lo que le da importancia a este dronete. Y en este caso, veis que es distinta. Tiene un acabado distinto, ¿veis? No tiene la misma caja
que una O3 normal. Y luego la tenemos aquí dentro, ¿veis? Se ve por aquí, por el agujerito este. Y está naked, está desnuda, sin la cajita. Es una O3 naked, sin caja, aligerada, que suministra así, según iFlight, directamente DJI. O sea, DJI les ha suministrado la cámara ya sin la cajita, aligerada, con lo cual evitamos que hayan hecho una chapucilla y pueda darnos problemas a posteriori. Motores, veis aquí, son motores sin escobillas, por supuesto. En este caso son unos 1204, algo más grandes que los del Defender 16. Yo creo que le tendrían que dar suficiente potencia para que se pueda comportar bien. Como os comentaba, las hélices son unas 2 pulgadas, en este caso unas 20-20 de 3 aspas, y las medidas son de 135 milímetros por 136 milímetros y una altura de 52 milímetros. En este caso, este puede alcanzar una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora, algo más que el Defender 16, pero por debajo de los 100 kilómetros por hora creo que coge el Defender 25, os hablo de memoria. Tiene un tiempo, digamos, de vuelo máximo en hover de 7 minutos y medio, no está nada mal, ya veremos luego qué tiempo nos da. Lástima que no me hayan llegado más baterías. Aguanta vientos de nivel 3, por lo tanto con una ligera brisilla tendríamos que volarlo sin ningún problema. Y la electrónica que tenemos internamente, que está situada en esta parte, es una F411 All-in-One. Esto es con los ESC y todo incorporados. Esta controladora la podemos comprar por separado también en la página de iFlight. Es especial para este dron, ya que tiene que entrar en este huequillo. Tiene un giro ICM 42688, tiene una caja negra de 16 GB, un BEC de 5 voltios, tiene buzzer y lo que son los ESCs son de 20 amperios. Para un bichillo tan chiquitín, va bien servida desde luego. D-Shot 150, D-Shot 300, 600, Multishot, etc. En este caso tenemos ESC bidireccional, tenemos información del ESC que pasa telemetría, digamos, a la controladora, con lo cual podemos implementar filtros y demás para que vuele mejor. Y lo que me ha llamado la atención es que viene ya de serie con un firmware QH50 BlueJay 016. O sea, viene ya con el BlueJay precargado, lo cual le da bastantes puntos a favor a este bichillo. Y como os decía, al menos tenemos todos los reemplazos que necesitemos. Bien, viendo el dron de cerca, me ha llamado mucho la atención. No me esperaba algo parecido. Esto no es un dron de FPV de los que estamos, digamos, acostumbrados a pilotar. Es algo intermedio, en el título pongo que es el Avatar Mini, es que se parece más a un Avatar que a un dron FPV. ¿Por qué? Por todos los detalles que lleva. O sea, con todos estos detalles estoy viendo que no es un dron FPV puro y duro, es un dron para filmación más que FPV. Y ahora os lo voy a contar. Acabo de sacarlo de la caja, igual me pierdo alguna cosa, pero os voy a contar los detalles. Primero, puesta en marcha. Lo hacemos desde este botoncito. Mirad. ¿Veis? Tenemos botón de encendido, se nos encienden las luces, todo, y lo apagamos desde el mismo botón, con doble pulsación. Oye, ¿por qué cambia esto los colores? Tengo que enterarme por qué está cambiándome los colores. Ah, mira, qué chulo. Esto no lo había visto. Esto es nuevo para mí. O sea, se pone azul. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar los colores de la batería? ¡Joder, qué curioso! Bueno, ahora a ver cómo la apago. ¿Qué es lo que quiero hacer? Apagar. A ver, doble pulsación para apagar. Ahí va. Ya está, se apagó. Se mantienen un poco los colores de la batería. Pero mira, no sabía que cambiaban de color. Cosa más curiosa. La batería, como veis, la batería la desconecto levantando este gatillito y la saco así. No tiene una conexión XT30, XT60, nada. Es con una batería de dron de estos estabilizados. Veis que va con estas patillas típicas de dron estabilizado, de estas baterías inteligentes. La batería es uno de los puntos importantes de este dron. Pesa, como habéis podido ver, pero es que es de 900 miliamperios, 3 celdas, 3S. Lo que es el 25 lleva una batería de 4 celdas y el 16 lleva la misma batería de 900, pero con solo 2 celdas. En este caso estamos con 3S, 12 voltios. Es una gran batería, digamos, y pesa, pesa bastante. Para meterla es muy sencillo. Pines para adelante, lo echo esto para atrás y ya está.
puesta. Queda bastante bien. En la parte de atrás, ¿qué más tenemos? Pues tenemos este huequito de aquí, que estos los podéis comprar en AliExpress, los venden, tengo yo para otros drones. Y aquí está el USB para conectarlo a la controladora. La conexión a la controladora la tenemos aquí, bien tapadita. Veis que este es un detalle también bueno. No hay que andar haciendo cosas raras para meter el USB. En los laterales veis que no tenemos nada más que la aireación para la O3, para que le entre bien aire y para que no se recaliente. En la parte de abajo tenemos una rejillita, digamos, de aluminio para que se nos enfríe el dronete y poquito más. Pero aquí hay una cosa que os quiero enseñar que me ha llamado también la atención y es muy, digamos, es un paso adelante en calidad de este tipo de drones. Y es esto que veis aquí. Veis que aquí tengo una señalita que es de una micro SD y de USB. Lo abro y mirad que hay aquí. Tengo el acceso al USB de la O3 y el acceso a la SD, digamos, a colocar la SD para grabar en la O3. Es súper curioso, o sea, ya está, puesto de nuevo. No sé, no es un dron al uso de FPV, es ya más un dron de filmación, más fijándose en lo que sería un Avata Mini. Yo creo que DJI se ha perdido la oportunidad de sacar un bichillo así, tenían que haberlo hecho ellos. O sea, podía ser, en vez de poner aquí Defender, podíamos poner Avata tranquilamente y el logotipo de DJI. Podría ser un DJI sin ningún problema. Les falta esto. Señores de DJI, tomen nota. iFlight se les ha adelantado. Es una locura los detallitos que tienes. Que yo lo había visto en las imágenes, en las fotos. Me ha costado dinero, porque al final este bichillo entre aduanas y tal, aduanas, baterías y todo, está cerca de los 500 euros, o sea, cuesta pasta, pero es que como se entere mi mujer que este me lo voy a quedar, me va a matar. Voy a hacer una cosa, este va con LRS, voy a prepararlo, voy a hacerlo el setup para conectarlo con mi emisora y vamos a volarlo. Vamos a ver cómo va este bichillo. O sea, me estoy enamorado. Como encima hueles bien, chaval, es que voy a alucinar. Y como hueles mal, ya voy a flipar después de lo que me has costado. Pero bueno, vamos a volarlo. Vamos a ver qué tal va este bicho. Lo voy a enchufar al USB y entramos en el beta para configurarlo. Entra directamente, no está calibrado, vamos a calibrar el acelerómetro, así está bien. En puertos, curioso, solamente tiene estos puertos, aquí va el USB, el MSP este de aquí, el que veis en el UART 1 es para la O3, veis que aquí tiene el MSP más DisplayPort, y el UART 2 lo tiene para el receptor, en este caso es un LRS. En configuración, acelerómetro y barómetro los tiene configurados, nombre Defender 20, la cámara no la tiene puesta en los grados de inclinación, no vendría mal si queremos facilitar el vuelo, pero sin más. Tiene la baliza de shot, me llama la atención, armado a 180 grados, va bien, y tenemos conectados los LEDs, el OSL y el Air Mode, no lleva GPS en este caso. Si pasamos a lo que es el receptor, veis que ya viene con el Crossfire puesto. Esto es, el RS funciona como Crossfire aquí en Betaflight. Los modos, armado en el auxiliar 1, perfecto. Antes me venía el Angle en todo momento, ahora le he puesto el AUX 2, el Angle en la parte de arriba, en el AUX 2 el Horizon en la parte central y Acro en la parte final. Si ya nos viene con el Angle puesto, ya vemos claramente que iFlight lo está enfocando a dron súper estabilizado para grabaciones y para gente que tampoco quiere hacer muchas locuras. Le he puesto Viper en el AUX 3, no venía ya puesto, se lo he puesto ya. Y luego también le he puesto el modo tortuga o Flip Over After Crash. Esto es que si se me queda volcado al caerse, lo puedo girar y ponerlo de nuevo cabeza arriba. Y lo he puesto en el auxiliar 3 en la parte final. En el AUX 4 viene configurado para apagar, bueno, venía en el 8, yo se lo he puesto en el 4, para apagar y encender lo que es el VTX. Se calienta mucho, si en algún momento lo queremos apagar nos puede valer, así también ahorramos energía. Y en el OSD, por defecto, viene en HD. Yo, como lo voy a usar
con las V2, con las Google V2, lo voy a poner en auto. Aquí me voy a poner a mi gusto. A ver, los mensajes van aquí, el voltaje va aquí, el de armado desarmado no lo necesito, lo voy a quitar. Bien, fuera. Altitud, bueno, vamos a mantenerla. Le pongo aquí lo que es el consumo, le pongo aquí el voltaje medio, aquí la recepción del LRS, tiempo de vuelo, que lo pongo a la derecha, y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, también la altitud, sin más, como información, para no superar, mira, para no superar los 20 metros en ciudad. Si lo volamos en ciudades que se pueda volar, así me aseguro de no superar la altura máxima. Lo guardo. Transmisor de vídeo, bueno, viene con el digital, por lo tanto nada. Las tiras LEDs, pues tampoco, también las tiene puestas solo de esa manera, solo hay un punto. Y está todo. Veis que viene todo configurado. De hecho, podemos enlazarlo y utilizarlo sin hacer ninguno de estos cambios. Pues bueno, yo lo he puesto más a mi gusto. Lo voy a guardar. Cierro y ya estamos listos para volar este bichillo. Primero voy a ver aquí, curiosidad. Supongo que responderá bien, ¿no? Eso es. Vamos bien. Vamos bien. Para bindearlo es muy sencillo. Viene aquí explicado en las instrucciones. Son bastante claras, con muchas imágenes y fotillos. Lo único malo es que tiene unas letras súper pequeñitas. Pero bueno, lo explica fácil. Lo podemos hacer de la manera sencilla o de la difícil. La difícil sería flasheando el bicho y poniéndole, digamos, un password, que es, bueno, de esta manera ya podemos usarlo con varias emisoras y demás. O si no, de la manera más sencilla, para aquellos que no sabéis cómo se hace, vamos en la emisora, entramos en la emisora, vamos a entrar en el menú de emisora, aquí entramos en Express LRS, ¿veis? Paso a donde me pone bind, ¿de acuerdo? Y luego lo que voy a hacer es, voy a meter y sacar 3 veces este USB. 1, 2, 3. Ya está en modo bindeo. De hecho, aquí veis que me sale esa lucecita roja. Aquí le voy a dar al bind. Y ya debería estar bindeado. Telemetry lost. Telemetry recovered. Bueno, parece que está bindeado. Sí se ha bindeado. Para ver que nos ha bindeado bien, vamos a estar de nuevo en el Betaflight. Me voy a receptor y miro. Sí, está bien, perfecto. Y los auxiliares también. Ya está, pues ya está bindeado. Vamos a hacer la última prueba. Lo desconecto del ordenador. Telemetry recovered. Ya está. Y ahora armamos. Quito esto. Perfecto, ya está. Puedo volarlo. ¡A volar! Un día fenomenal, como veis, para volar el bichillo. Vamos a ponerlo en marcha y lo volamos. A ver qué tal va. En marcha. Lo coloco aquí. Y listo para despegar. Ahí va. Lo he puesto Sobre las sensaciones de vuelo de este dron, ¿qué os voy a decir? No es un dron para correr, para hacer carreras, no es un dron para hacer free, es un dron que está hecho para volar durante 7 minutos y pico, porque en los vuelos que le he hecho siempre he superado los 7 minutos, en torno a 7 minutos, 20 segundos más o menos, y lo que te da es estabilidad. Te da un vuelo muy tranquilo, muy estable, te permite meterte allá donde tú quieras, o sea, es muy exacto, no te va a hacer ningún raro. Lo quieres meter entre las ramas, pues va entre las ramas. Lo quieres meter pues, entre estos animales, va entre los animales. Para pilotar es un Cinebub de verdad. Lo que busca este dron es volar durante más de 7 minutos y poder ofrecerte así una cámara estable con la que grabar. No es un dron para correr. Veis en una de estas tomas pues que le meto un poco de caña y sí coge velocidad, pero no es un dron para correr. Y luego parecerá una tontería, pero en estabilizado, lo que es en angle, que es como lo volé yo, va bastante bien. Va bastante bien. Te permite coger esas tomitas con una estabilización propia del dron y responde correcto.
En cuanto al vídeo, digamos el rango que ofrece el vídeo, pese a no tener las antenas a la vista, no sé si las tendrá en el frame o internamente, supongo que está en la parte central quizás, te da bastante rango, te da un rango amplio. Con sistemas normales de vista o de link, en la zona esa de detrás de la iglesia, empiezo a perder mucho vídeo. Con este, sin embargo, en ningún momento he perdido vídeo, y eso pues que lo he metido detrás de paredes, lo he metido detrás de árboles y demás. O sea, lo que es la imagen de vídeo, perfecta. La grabación, vosotros lo veis. Es una pena que no se le puedan colocar los filtros normales que utiliza la DJI O3, porque tengo varios filtros, una pena en ese sentido, pero bueno, tampoco me importa mucho. El receptor de la radio de la emisora funciona también muy bien, siempre he ido en valores de RSSI bastante altos, y la única pega que le pondría es que es quizás algo más ruidoso de lo que me gustaría, pero es normal, porque es un dron al final pesado, que lleva una batería pesada y tiene que ir bastante revolucionado pues para poder mantenerse en el aire pues un X% más de lo que lo haría un dron más pequeño y más ligero, con lo cual las hélices tienen que moverse más y saca más ruido. En general, una gozada de camarita móvil. Me ha encantado el concepto. Yo creo que es un dronete ideal para aquellos que quieren empezar a hacer grabaciones, y aunque parezca caro, como os enseño a continuación en un vídeo que he grabado después del vuelo con Oscar, no es tan caro si tenemos en cuenta los componentes que lleva. Si vamos a montar, por ejemplo, un pavo pico con una O3, no nos va a salir tampoco mucho más barato. No sé, ya me gustaría que pusieseis vuestras impresiones sobre este bichillo, a ver qué os ha parecido, a ver si os ha gustado, si realmente DJI tenía que haber sacado algo así. Los de iFlight se les han adelantado. Como siempre os digo, darle al like al vídeo, que siempre ayuda un montón, al canal, suscribiros si ya no lo habéis hecho, que nos vienen cositas muy interesantes y muy curiosas. Y ahora os dejo con una pequeña grabación que, aunque no esté muy enfocada, yo creo que puede ser interesante, donde os comento un par de cosillas sobre este dron. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos. ¿A qué te parece? Es pesadete, ¿eh? Sí. En principio tiene buena pinta. Es súper distinto, ¿eh? Completamente, el concepto es muy, muy diferente. Batería modular aquí. Y aquí la conexión a la O3. Está bien. Es súper chulo. Es como un estabilizado FPV, ¿no? Sí, es como el pavo, pero se acaba ya más... Más de DJI. Sí, pero no pertenece a DJI, ¿no? No, les han suministrado con el grabador el Nike, la O3. ¿Y se llama? Defender 20. No. 420 Su puta euros. madre. Sin receptor, con el receptor 430, 40. A ver, tráeme el Paco. Tráeme el Paco. ¿El Paco o el Paco Pico? El pico, tráeme el pico. Esta es la competencia. ¿Eh? Vale. Este cuesta el dron 100 euros. Sí. La O3 260. Llevamos a 360. Una lipo de 900 puede costar en torno a 20 euros. 380. El cargador, que este trae cargador, ponle 20 euros. 400. 425 dólares, que son unos 400 y poco euros. No, 460, 425 euros. Frente a 400. Con la O3. No hay tanta diferencia de precio, ¿eh? No. O sea, y este me ha venido con 2 baterías. O sea que más o menos sale al mismo precio. Y es un concepto totalmente distinto. No es FPV total. Vale. Me lo quedo. Pero este tampoco. Pero este también es distinto. Yo cuando veo a la gente 4.25, pues súper caro. Súper caro, ¿no? Es que sale casi al mismo precio. Es que esos 4.25 quitas lo que es la cámara y se quedan 160. Le quitas lo que es las baterías y el cargador,
Este sería el equivalente al Defender 25. Este es más grande. Para andar por interiores, este queda mejor. Y frente a este lo que me ha gustado es que tiene más potencia y puedes andar con más viento. Vale. Pero yo lo veo bien, ¿eh? La chorrada en las baterías, pero es que encima las baterías pues lo acercan a un mercado que no es el suyo de por sí. Puede ser un sustituto de alguien que tenga un DJI FPV, que no le guste el FPV a tope, que no sea... Y dice, oye, pues este me viene súper bien. No están caras, ¿eh? Las baterías. Por 60 euros me he pillado 4, creo que era.